al diputado Isidro Vargas Fernández. El diputado, usted dio a conocer esto, diputado, cuéntenos, bienvenido, cuéntenos los detalles, buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por la invitación. Sí, mira, desde el Congreso en la legislatura 65, los compañeros de la comisión ya traían ellos el trabajo avanzado respecto de aperturar las cuentas públicas 2020-2021, porque recordarás que en un lapso de tiempo en el gobierno de Cabeza de Vaca, los diputados de Acción Nacional, bajo situaciones de intimidar a algunos diputados y llevarse más bien a algunas diputadas morenistas a su bancada, tomaron el control del Congreso, tenían una mayoría simple, artificial, y antes de terminar el sexenio cabecista se aprobaron muchas cuentas de toda la parte del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados a rajatabla, muy rápido la aprobación, sin tener un análisis detallado nosotros como Congreso de los informes, incluso una participación por ahí que se las compartiré, tendré, oye, ¿cómo es posible que en una reunión de la Comisión de Vigilancia tengamos 40 minutos y en 40 minutos se aprueben bastantes cuentas públicas sin ninguna observación, cuando ya está aprobada la Auditoría Superior de la Federación, que en los ejercicios, por ejemplo, del 2018, había ya observaciones pendientes por 8,700 millones de pesos. Y luego los que se sumaron 2019, 20, 21, que hay una cantidad de observaciones pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, y cómo era posible que la Auditoría Superior del Estado en ese tiempo, liderada por funcionarios afines a Acción Nacional, a Cabeza de Vaca, no haya ninguna sola coma, nada de observación a las cuentas públicas que aprobaron en el Congreso de manera muy rápida y antes de que se terminara el sexenio, pues prácticamente las pasaron por el Congreso sin una sola observación. Así es. En este sentido, a ver, me parece, diputado, que es la primera vez que hay un pronunciamiento así de firme desde el Congreso de Tamaulipas. Esto es con base en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Estado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Es un dictamen? ¿Es una iniciativa? ¿Va a estar a discusión? Díganos un poco el proceso para saber esa parte. Mira, Marta, en la parte de ahora, la Diputación Permanente, donde yo solicité participar dentro de ella, vamos a llevar un proceso. Desde la Junta de Coordinación Política, Junta de Gobierno, se le va a exhortar, urgir a la Auditoría Superior del Estado que presente un reporte individual de las cuentas donde aporte elementos al Congreso del Estado de poder calificar la cuenta como debió ser. Es decir, que aperture la auditoría, esas carpetas, y si encuentra alguna anomalía, ya está el antecedente de la Auditoría Superior de la Federación. Es prácticamente un gran apoyo técnico. Entonces, ellos van a aperturar los papeles de trabajo, las cuentas, y nos van a presentar unos informes al Congreso, que a través de la Junta de Gobierno los valorará y pasará a la Comisión Permanente para la emisión de un dictamen que posiblemente podemos llevar incluso a una sesión extraordinaria en los meses de agosto o septiembre. Sí. Ustedes terminan en esta 65 legislatura. ¿Terminan qué día, diputado? El 30 de septiembre se termina la legislatura. Hay varios compañeros, alrededor de 8 compañeros que continúan en la 66 legislatura. Un servidor estará participando en ella. Vamos nosotros a hacer un trabajo de señalar, porque es la encomienda del presidente López Obrador, es como se ha trabajado dentro del movimiento de Morena, es como nos está dando el ejemplo el doctor Américo Villarreal, y nosotros vamos a hacer desde el Congreso lo propio para que no quede impune ninguna situación en la administración cabecista, ¿no?
claro. Ahora, en este sentido, y porque es un tema del día, quisiera saber su opinión. ¿Cuál es acerca de esta solicitud del Partido Acción Nacional de darle pensión vitalicia a la diputada Lidia Martínez López? Mira, es una situación, si yo, desde el punto de vista como compañera, digo, es una situación de salud que ya venía con esa situación la compañera. No es algo que quizá lo haya tenido o originado dentro de la legislatura 65 del Congreso. Hay muchas situaciones de funcionarios que pertenecen al gobierno del Estado, ya sea del judicial, del ejecutivo, del legislativo, que han perdido la vida, ¿no? Entonces, y que desde el gobierno anterior no se les pagó, entonces esta administración en turno está poco a poco cumpliendo a los beneficiarios de esas personas fallecidas y nos heredaron una deuda de pensiones y de pagos. Recordarás, Marta, un fraude que hubo, por ejemplo, en el sistema de salud cuando ellos Claro. vendieron las famosas primas de seguros o gastos médicos al personal del Estado, y realmente fue un fraude porque hay fallecidos con ese programa que el gobierno anterior no les pagó y el gobierno en turno heredó esa parte de primas pendientes de pagar o seguros de vida que ahora tiene que pagar el gobierno en turno, ¿no? Entonces hay una montaña, una fila de situaciones de pensiones y creo que sí tendremos que valorar las situaciones de este tipo para poder determinar una situación, porque, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, van a una regiduría siendo diputadas, pues va a tener un sueldo de regidora. Entonces, ¿cómo se pide una pensión cuando va a tener quizá a lo mejor una remuneración dentro del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo. O sea, esto es nuevo, es el ayuntamiento de Ciudad Mante. Así es. Ay, diputado, pues es que, perdón, eso no nos lo sabíamos o no lo teníamos confirmado. O sea, quiere pensión y además va a tener sueldo. O sea, va a seguir, digamos, en estricto sentido trabajando. Sí, mira, hay que nosotros determinar, valorar ese tipo de situaciones porque no sé en qué posición estés si en de la planilla, pero sí tendríamos que valorar esas situaciones porque finalmente creo que nosotros como diputados tenemos la responsabilidad ante el pueblo de Tamaulipas de transparentar nuestras actividades y respetar, por ejemplo, el tema de los recursos públicos. Si yo termino un encargo, pues hasta ahí cumplí mi encomienda, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, digo, lo va a valorar la Junta de Gobierno. Son cuestiones delicadas, sí, de salud, es una compañera, sí, pero sí se tiene que determinar, porque eso lo determina la Junta de Gobierno del Congreso, si es procedente o no es procedente, o de qué forma se puede colaborar y ayudar a la compañera diputada, ¿no? Híjole, me reservo mis comentarios porque esto es totalmente informativo, ¿verdad? Todavía no pasamos Sí. a la parte editorial, pero bueno, diputado, le preguntan aquí del público, pregunta el diputado, ¿está dispuesto a impulsar que los delitos de servidores del gobierno, robo, fraude, por mencionar algunos, no tengan fecha de caducidad, o sea, que no prescriban? Ya está, nosotros en la legislatura 65, todos los hechos de corrupción no prescriben, es decir, cualquier hecho suscitado en el pasado no prescribe la acción para poder señalarlo, denunciarlo y judicializarlo. Así es, bueno, pues ahí está ya la respuesta. Entonces, la Junta de Gobierno, en dos sentidos, la Junta de Gobierno es la que debe analizar estos temas, tanto la de la pensión de esta señora diputada, que futura regidora, como la cuestión de investigación de este boquete financiero de más de
20,000 millones de pesos. Así es. Y luego, en caso de ser necesario y que se llegue a un acuerdo, llega al Pleno Legislativo en alguna sesión extraordinaria. Relacionado a la pensión, sí. Bueno, ahí sí, la Junta de Gobierno va a valorar esa situación. Por ejemplo, te voy a decir como comisionada de finanzas, nosotros recibimos las solicitudes de pensiones y solicitamos la parte, porque hay, por ejemplo, esto no está presupuestado. Entonces se pide una opinión a la Secretaría de Finanzas porque esa iniciativa tiene un impacto presupuestal y ya la Secretaría de Finanzas va a emitir un dictamen donde va a decir si es procedente o no es procedente, porque finalmente hay que hacer el pago de una cantidad fija, ¿no? Hasta aún ya de retirada de la legislatura se estará pagando. Técnicamente, si nosotros recibimos una opinión de finanzas que tiene impacto presupuestal y la opinión viene improcedente, nosotros valoramos esa situación para determinar la no procedencia. Pero ya este tipo de situaciones finalmente se logran los consensos o entendimientos dentro de la Junta de Gobierno. En mi opinión, yo tomaría la opinión de finanzas y si finanzas me dice que no es procedente, pues no es procedente dentro hablando de la comisión, ¿no? Claro, y esto se verá. Y en el caso de la investigación a la administración de García Cabeza de Vaca y de esas 145, me parece, 145 cuentas que aceleraron su aprobación. Sí, ya está la Auditoría Superior trabajando en ello, porque los compañeros de la Comisión de Vigilancia así lo instruyeron en un punto de acuerdo de la comisión. Si en estos momentos en el periodo permanente la ACET presenta reportes, nosotros en la permanente calificaríamos la cuenta e iríamos, si así lo determina, a un periodo extraordinario, si así lo determina la Junta de Gobierno.